Nada, muy agradecido de estar aquí, muy agradecido a Paco Sánchez por haberme traído, muy agradecido por estar en esta Casa de la Cultura José Saramago, por estar en Albacete, por estar en Castilla-La Mancha, y muy agradecido a quienes habéis venido aquí a ver lo que os cuenta uno de Ágreda, uno de un pueblo de ahí, del Moncayo. Y nada, simplemente por matizar un poco lo que comentaba Paco, me estaba acordando, justo mañana se cumplen 10 años de que me quitaron de las mañanas de Cuervo. Y comentaba él que me dieron el Ondas, realmente el Ondas se lo dieron al programa, pero yo no pude ir a recogerlo. De hecho, cuando fue la entrega, a mí me pilló precisamente en estas tierras, en una conferencia en la universidad, y es cierto que el programa pues, recibió ese galardón también por la trayectoria, que tuvo varios presentadores, pero no fui invitado a recoger ese premio. Dicho sea de paso, fue muy importante esa última parte del programa, en la cual pues, hicimos de forma notoria que mucha gente lo siguiera y alcanzara récords de audiencia, y bueno, pues en esa perspectiva uno observa que me quitaron. De la noche a la mañana me llamaron a una reunión, una tarde como esta, y me dijeron que ya. Entonces al día siguiente pues ya no aparecí, y aquello pues como el revuelo, que me quitaron. Y como tal, porque a mí no me dieron un premio Ondas, se lo dieron al programa por matizarlo, ¿no? Porque si se está retransmitiendo esto, digamos, el cinturón de flipado, le dieron un Ondas, a mí no me han dado Ondas, se lo dieron al programa, ¿de acuerdo? Y no sé si habrá alguna cosa más. Yo creo honestamente que ni soy tan importante ni tan peligroso como algunos dicen, ¿vale? Ni tampoco soy un ángel de la guarda, ¿de acuerdo? Porque a veces a uno le crean el mito de todo esto que se dice, ¿no? Periodista incisivo, periodista, ¿no? Pues no sé qué se suele decir también, periodista crítico, periodista a secas. Soy periodista, me conoceréis y por eso estáis aquí, pues probablemente algunos porque me habéis visto por la televisión o me habéis oído por la radio. Soy un chaval de pueblo, hijo de una ama de casa y de un ganadero, nieto de 2 amas de casa y de un peón de albañil y de un ganadero. Y yo no estaría aquí si no hubiera sido por la escuela pública de mi pueblo, como creo que tanta gente le debemos tanto a los profesores. No digo que sea ni mejor ni peor, porque yo cuando voy al pueblo y veo a mis amigos de la infancia, pues uno es albañil, electricista, fontanero, agricultor, y son enormemente felices, o tienen también sus problemas como yo. O sea, yo soy de estos que no se da mayor importancia por trabajar en el periodismo. Sí, a veces sí me gustaría trabajar más, porque no me han dejado. De hecho, venía reflexionando en el tren, entre otras cosas, cuando me han recordado que mañana se cumplían 10 años de que me quitaron, de que en los últimos 10 años no he conseguido trabajar con regularidad. Nunca. Comentaba Paco que en el programa de televisión española estuvimos 8 meses, y además de esos 8 meses, como mínimo la mitad, yo diría que bastante más, fueron un auténtico calvario, porque no me dejaron trabajar con naturalidad. Fue una constante de poner palos en las ruedas, y es así, o sea, no... La Sexta pasó algo parecido, o sea, llevo 10 años dando trompicones, por así decirlo, y bueno, es esto. Pero vamos, dicho esto, la gente me seguirá porque me ha visto, pero yo soy un periodista como hay gente que se dedica pues, a la acupuntura, o es ama de casa, o es pues, peón de albañil o ganadero, ¿no? Sí es verdad que me gusta compartir este tipo de actos por poner en valor pues, que también escribo libros, que por ejemplo se ha quedado al revés. Nadie le ha echado falta, no sé si no estáis muy interesados en los libros, pero mis libros los escribo yo, a diferencia de alguien por ahí que publica, son 5 ya, y me gusta defenderlos. De hecho, traigo el último, pero la verdad traigo también La Conjura, porque es el libro que se publicó durante la pandemia, con lo cual no pude presentarlo, y luego os explicaré por qué, ¿no? Pero me parece que también es poner en valor que efectivamente vengo de una familia donde tocó trabajar desde niño, en el campo, en la ganadería, sobre todo en la ganadería, y echando una mano también a mi abuelo en las obras y demás. Pero esto yo creo que más allá de que hubo pues eso, que hacer callos, me creó esa especie de hábito de trabajar y al mismo tiempo de trabajar en varias cosas. Entonces, pues bueno, me habréis oído por la radio, me habréis visto por la televisión, me podéis ver en el canal de YouTube, por el Facebook, por el Instagram, y también escribo mis libros, que suponen un esfuerzo escribir libros, y como tal los defiendo, y con ese contexto venimos aquí. A ver, sí me gustaría decir de entrada que estamos en un tiempo enormemente peligroso, y vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo
hay una auténtica revolución a la hora de informarse y a la hora incluso de convivir que está en las redes sociales. Antes había manipulación, por supuesto que la había y la sigue habiendo en los medios tradicionales. Lo que pasa es que ahora estamos en un tiempo en el que nunca hubo tanto caudal de información, y distinguiré también entre información y contenido, que tampoco nunca hubo un tiempo con tanta cantidad de contenido, y sin embargo nunca hubo tanta gente desinformada. Y paso a explicarme, hay tal caudal de contenidos que entre todo ese caudal hay mucha porquería, que le está llegando a la gente de forma constante. Y la gente, que más que menos, pues ya tiene contacto, pues ya no solo con que te manipulen en el programa de la mañana de X, ¿no?, sino que además te manipulan de forma constante cuando puedes pasar pantallas del TikTok o del Instagram o del Facebook. Y hay mucha gente pues, que vive confundida o que vive desconfiada de lo que le cuentan, y otra que está encantada de que le engañen, porque hay mucha gente que no quiere saber lo que pasa, quiere que le cuenten aquello que le dé la razón y quiere que le den argumentos para seguir pensando lo mismo. O sea, hay mucha gente que no se acerca a la información con un sentido crítico de ver lo que pasa. Hay mucha gente que se acerca a los medios para que le cuenten habitualmente lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Y ahí tenemos un problema, es la llamada polarización, ¿no? Como dijo Adela Cortina, estamos en una sociedad de tontos polarizados a veces, ¿no? Eso por una parte, y por otra hay que estar alerta de lo que está ocurriendo con las redes. ¿Por qué? Pues porque quien más quien menos tiene contacto con esto, y ahí hay un negocio, hay un interés porque la gente esté más o menos informada o desinformada. Pero vamos, que esto es algo que también ha ocurrido con los medios tradicionales. Es decir, en España basta poner el ejemplo de cuánta gente aquí, por ejemplo, pensaba no hace tanto tiempo, no hace tanto, que el rey Juan Carlos era el rey campechano, ¿verdad? Que aparecía, no es que lo penséis quienes estéis aquí, aparecía el primero en las encuestas de valoración de instituciones políticas, el primero, Juan Carlos I. Se decía que era el que había traído la democracia. Corría también la leyenda de que tenías un problema en la carretera y aparecía con la moto y te echaba una mano. ¿Os acordáis? La mano luego supimos que te la echaba a la cartera, sin darte cuenta. También se decía, ¿no? España no es monárquica, España es juancarlista, ¿os acordáis? Y ahí el periodismo contribuyó enormemente a blanquear eso de forma constante. No es muy distinto a lo que ocurre con los reyes actuales, de los que a veces no se cuentan, pues se puede contar, pues se cuenta bastante, ¿no? Si la reina lleva la espalda al aire, si han pillado a la princesa en un centro comercial con unas imágenes que han difundido y que no debieran difundirlas y tal, pero no se sigue sin entrar al meollo de lo fundamental, y es a donde voy. Es decir, estoy contando un poco la gran parafernalia de la apariencia que seguimos viviendo, y seguimos viviéndola porque entre lo que nos cuentan y lo que hay sigue habiendo diferencias. Es decir, mientras nos contaban que el rey era ejemplar y era el rey campechano, esa era la fachada, y dentro lo que había era que era un ladrón. Pero no es que fuera un ladrón, es que no se contaba que era un ladrón y siguen sin contarnos que es un ladrón. Y ahora mismo en España, que tiene cosas maravillosas, porque tenemos un país que tiene cosas maravillosas, y hay que decirlo, tenemos la enorme anomalía democrática de que tenemos un rey emérito, le llaman, que vive fuera de España, que tiene el dinero oculto fuera de España, que no paga sus impuestos en España, o sea, y que evidentemente yo creo que mucha gente no se hace cargo, al menos por dos aspectos. Uno, porque tampoco se lo dicen de forma suficiente en los medios de comunicación, es como un poco pasapágina, no hablemos demasiado de esto, porque es así. Y otra, porque hay gente un poco que va pasando y lo asume como algo, y pues mira, yo pago mis impuestos, pero porque tengo que soportar, por ejemplo, que mis impuestos me paguen la seguridad Froilán, que se ve también para allá, fuga de talentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente traba. La gente traba. Es decir, cuando se habla de periodismo hay que, primero, poner el acento en que esto durante mucho tiempo se ha ocultado y se transmitía una realidad que no era la que realmente había, y otra que se sigue edulcorando. Se sigue edulcorando. Yo, de hecho, este libro lo hago con una editorial nueva. La anterior ya dejó de publicarme y tuve un problema para que se publicara porque me pidieron quitar la parte que hablaba de la monarquía. Todavía en los años que corren. Y todavía he tenido enormes problemas para hablar de estos asuntos. Que yo no los hablo ni siquiera es pues si eres monárquico o republicano, no, por una cuestión de decencia, de que un periodista tiene que ser testigo del tiempo que vive.
Y tiene que contar lo que ocurre. Y entre lo que ocurre tiene que contar lo más importante, porque no da tiempo a contarlo todo. Pues hombre, entre lo más importante, por supuesto que está lo relacionado con la jefatura del Estado. ¿Cómo no estarlo? Si es una absoluta anomalía el tener las condiciones que tenemos en un rey emérito. Si en muchos países democráticos este sería el primer tema a investigar por parte del periodismo de un país. Había reportajes de investigación, pero vamos, yo tengo la mínima duda de que esto en muchas democracias sería la primera afrenta, saber dónde oculta el dinero este ladrón. Pero no ocurre. Seguimos sin saber dónde lo tiene. Y cuando se muera, ¿qué ocurrirá? Pues todavía habrá honores, todavía habrá que saltar a decirnos que trajo la democracia, pero seguro que no traerán el dinero muy probablemente. ¿Alguien cree que lo va a traer aquí, pues yo qué sé, para Intermón o para Cáritas? Tengo mis dudas. Entonces estas cosas hay que contarlas, pero hoy en día pues en España no es normal contarlas. Lo cual pues, nos lleva a la reflexión de que tenemos un país maravilloso en muchas parcelas, pero cuando se habla de libertad de expresión y de información y de periodismo, esto hay que ponerlo de manifiesto como un claro ejemplo de que no es pleno esto que nos cuentan de la libertad. De hecho, antes yo contaba, ¿no? Y me quitan de un sopapo de un programa que iba estupendamente y que hubiera ido todavía muchísimo mejor, tenía un potencial enorme. Y me quitan. Y llevo 10 años teniendo un título universitario, casi 20 matrículas de honor, desde muy pequeñito haber trabajado en los grandes medios de este país. Para otras cosas soy un zoquete. Para el periodismo no digo que sea el más listo de la clase, que no lo soy. Pero para estar 10 años dando tumbos, después de haber demostrado que haces programas y, oye, tampoco todos se han ido maravillosamente bien, ¿no? Pero han ido bastante decentemente. Y te apartan, pues es una anomalía. Y está la anomalía de, pues que evidentemente hay cortapisas para contar, pero luego yo también, y lo tengo que compartir, tenemos la anomalía también de quién tiene, pues, digamos, el permiso o el plazo para contar. Yo, por ejemplo, esos programas que hacía eran al mediodía. Al mediodía, por ejemplo, hay un señor aquí en este país, al que hemos oído con esto de, le dije a Eduardo, Inda, hablaba con Villarejo, policía corrupto, es muy burdo, pero fuimos con ellos, ¿no? Era desinformación, era muy burdo, era una historia relacionada con una cuenta de Pablo Iglesias en las Granadinas y demás que era falsa, ¿no? Y entonces en esas escuchas se muestra abiertamente cómo este tipo, Ferreras, habla de transmitir desinformación y cómo está reunido con un policía corrupto como Villarejo, que no es solamente un policía corrupto, es un tío que ha estado a las órdenes del sistema de gobiernos distintos maquinando cosas muy chungas. Y no solamente se habla ahí de, pues por ejemplo, de destrozar a Pablo Iglesias, porque destrozan. En otras conversaciones se habla de cómo, pues esta semana, estos días, vamos a hacerle sufrir a Pedro Sánchez, porque muestran esas conversaciones cómo trafican con los contenidos. No le voy a llamar información, porque es desinformación. Me conviene este día presionar a tal, porque me conviene intentar obtener un determinado beneficio, porque en esa reunión hay un tipo llamado el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, que es un jefazo de esa empresa, de A3 Media, y esta gente se muestra claramente a lo que se dedica. No es únicamente contar lo que hay, que es lo que debería hacer un periodista. Se muestra cómo maquinan para conviene esto, conviene lo otro. Eso ya no es periodismo. Eso es otra cosa. ¿Qué ocurre? Ahí sigue el tipo. O sea, cinturilla de Águeda, a su casa, 10 años dando tumbos, los 10 años ahí lleva Ferreras engordado. Lo estamos viendo en directo. Para muchos profesionales eso habría supuesto, obviamente, quedar fuera de la circulación. Pero es que no solo ha continuado, sino que es que le dieron el premio de la Guardia Civil, a cuya entrega acudió el ministro del Interior. Este es el panorama. Este es el panorama. Entonces, claro, hay gente que se mueve. Entonces, sí, vuelvo a donde os he contado, la monarquía, os cuento también que para estar ahí, en esto, por ejemplo, pues los contactos, pues influyen, claro. Influyen, o sea, para mantenerte con esa regularidad. Yo es lo que hay, o sea, detrás de mí, el Pérez, el único Pérez que ha habido es Vidal Pérez Cañete. Si vais a mi pueblo, el nieto del Chutis, peón de albañil, el único Pérez, no tengo a Florentino Pérez. Mi abuelo, el hombre, solo llegó a peón, no llegó a gran constructor y cacique de este país. Es una enorme diferencia que hay, ¿no? Pero bueno, como tal es decir, no, yo simplemente lo cuento para que sepáis que también detrás de lo que se ve en la pantalla pues hay aspectos que se manejan. Luego tenéis que saber que también hay gente magnífica en el oficio. O sea, yo no creo en esto de todo es una mierda, toda la política es una mierda, todo el periodismo es una mierda, porque no es verdad. Pero sí que es cierto que bueno, pues hay elementos
chungos, ¿no? A mí me gusta contar habitualmente que viniendo de venido y demás, yo creo que bastante hecho ya, a pesar de todos los pasos en las ruedas que me han puesto, ¿no? De hecho, mi madre me dice, tu hijo mío siempre la cabeza alta, y pues a vender libros, pues a vender libros, ¿no? Que ahora haremos algo más, estamos en ello, ¿no? Vamos a ver si dejan, ¿no? Pero realmente es esto, entonces yo nunca pierdo la perspectiva. Yo realmente, mira, mi abuelo se llamaba Jesús Paterno, y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús y se dedica a los cerdos. Y yo me llamo Jesús. Claro, yo... ¿Por qué reír? ¿Qué ha pasado? Sois gente mal pensada. Os van a quitar el programa. Entonces, claro, y a veces sí tengo la sensación de que continúa la saga sin quererlo, ¿no? Esa es la historia. Pero esto ocurre, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir es esto. Y luego tenéis que saber que en el tiempo que corremos, que es lo más importante que os puedo transmitir, y ahora voy a dar una especie de decálogo de puntos que creo que son importantes que tengáis en cuenta. Pero sí que quiero advertir de que estamos en un tiempo en el que últimamente me gusta contarlo como el peligro de los tontos con carrera. ¿De acuerdo? No pierdo la perspectiva de dónde vengo. Yo en el pueblo pues conozco a gente y he contestado, pues sí, me ha tocado desde los 6-7 años subir por una bicicleta a limpiar cuadras con mi hermano, que tenía 2 años mayor que yo. Me ha tocado pasar los veranos, acabas muy buenas notas, pero te los pasabas en el camión cargando cerdos y demás, ¿no? Pero yo nunca pierdo el contacto con la realidad, con el pueblo, con el barrio. Vivo ahí en la IPA, en Madrid, donde he montado un estudio, donde hacemos lo del canal de YouTube y tal, los animo a seguir, ¿no? Entonces, ¿por qué digo el peligro de los tontos con carrera? Pues por lo siguiente. Estamos en un tiempo en el cual a la gente le están, ya sabéis que en el pueblo se suele decir esto de vender los duros a 4 pesetas, ¿no? O gato por liebre. Esto está a la orden del día. A la orden del día, hasta el punto de que, lo comentaba antes con Paco, ¿no? Hay cada vez más jóvenes que consideran que lo alternativo es lo de la extrema derecha. Y ahora explicaré por qué puede ocurrir esto, ¿no? Pero me interesa esto de los tontos con carrera. Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos en un tiempo del engaño, de la confusión, y la realidad llega a un punto en el cual ya las tontunas que decíais aquí las transmite gente no con una licenciatura, con todo el estado máster. Y me explico. Pues por ejemplo, mirad, el caso del cambio climático que tanto les encanta a estos de Vox, ahora están permanentemente, para pasar por el pacto este que están haciendo con el Partido Popular para presupuestos autonómicos, tienen que salir ahí, he oído que salió el murciano a decir, mal, el pacto verde, mal el pacto verde, pero si lo habéis firmado en Europa. O sea, una de dos, o entregáis la cuchara o nos quedamos. Mal el pacto verde porque te lo ha pedido Abascal, pero luego lo habéis firmado en Europa. Pero bueno, lo que pide, ¿no? El caradura este de Abascal, ¿no? Pero claro, venden una serie de mantras que hay gente que se las cree, hay gente que se cree. Yo vengo de la montaña, del Moncayo. Yo sé lo que llevaba antes y lo que lleva ahora. Yo vivo en una ciudad como Madrid y aquí sé lo que llevaba antes y lo que lleva ahora, por ejemplo. O sea, hay una evidencia científica que es el cambio climático, lo que está pasando en el polo, el deshielo. Está comprobado, lo dicen los científicos, ¿no? Pero es que más allá de que lo digan los científicos, que yo puedo entender que, por ejemplo, un pastor en mi pueblo pues probablemente no se va a leer, ¿no? El New York Times, ni va a leer los científicos que salgan en Nature, ¿no? Como se diga, Nature. Bueno, el inglés es mi hermana, que es maestra de inglés, que sacó las oposiciones a tipo, yo soy un poco, yo con verano no me podía ir a Londres, me tenía que ir a la granja, entonces no. Y mi hermana sí, mira, te fue a Londres, yo a la granja los veranos, en el camión. Luego podía haber ido, pero la verdad que el inglés no es muy fuerte. Entonces, a lo que iba. Claro, hay gente, lo preocupante es que hay gente que teniendo delante de sus narices lo cuestiona. Hay gente que tiene delante de sus narices que llega menos, por ejemplo, y no se cree en el cambio climático. Entonces, claro, que puede haber gente a la que engañe a este pájaro de Abascal, por ejemplo, que es un caradura y un vividor. No lo digo yo, lo ha dicho esta Macarena Olona, se ha montado el chiquitazo. Ella cuando estaba ahí en el tinte, bien que aprovechaba, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, esto, estamos en un punto en el cual ya se lo creen y lo defienden hasta gente que tiene no una carrera, sino 2 y ya te digo, el máster y algunos hasta dan clases. Y se están creyendo postulados de estos de el cambio climático no existe. Esto es enormemente preocupante, porque estamos delante del tonto con carrera. O sea, el tonto que te está defendiendo lo que no es, ¿por qué? Por un fundamentalismo político que te hace seguir un argumentario. Y en esas estamos.
Y paso a hablar de los jóvenes, ¿no? Efectivamente, hay muchos jóvenes. Hay estudios que dicen que fundamentalmente varones, según algunos estudios que me han contado politólogos y gente que hace sondeos de opinión, ¿no? Que se creen que lo guay es ser de Vox y de la extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo, ¿no? De entrada, hay varias. Habitualmente en la vida hay muchos puntos para explicar algo que ocurre, ¿no? Una situación. Yo creo que a veces se simplifica por esto, ¿no? Yo reflexiono, ¿no? Evidentemente es gente que está desinformada. Pues así, o sea, creerse que Abascal te va a sacar la castaña del fuego, y Abascal, Abascal sobre todo se las ha sacado él, y ahí está. Pero luego, por ejemplo, pensemos, ¿no? Los jóvenes. Vosotros no sé, yo cuando era joven, pues por ejemplo, solíamos ir a la contra bastante, ¿no? Lo más claro, íbamos a la contra y lo íbamos a la Polla Records. Oíamos canciones que se metían con los banqueros, con los especuladores de la vivienda, con el mercado de las armas, con todo este tipo de gente. Pero es que ahora estos se creen que lo que es ir a contracorriente es ir con un tipo que te está diciendo que la culpa es de los migrantes. O sea, mira la diferencia, ¿eh? Entre la culpa de los banqueros que están ganando una pasta, que se va a seguir igual, porque yo como digo, a ver, uno puede leer, hay tratados ya, la historia a veces se repite como el ajo. Pero yo, por ejemplo, si hablo de la Polla Records, yo como digo, a veces en los 2 o 3 primeros discos está todo lo que hay. Entonces se repite el poder de los grandes poderes económicos, financieros, de la banca, de la Bolsa de Nueva York, de Estados Unidos, de las grandes potencias, el abuso de los trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entre decir, pues mira, estoy en contra de las enormes desigualdades que, por ejemplo, hacen los banqueros, no estoy en contra de los migrantes, que esto se lo vende, ¿no? Hay una que también ha calado mucho, ¿no? Como hay un avance de los derechos de las mujeres y de la lucha feminista, hay una reacción de manera que, oye, queremos que haya un día del hombre y estamos en contra de las políticas feministas porque es una forma de reafirmarnos y de ir en contra de estas corrientes. Eso está ocurriendo, eso está pasando. Pues hay zoquetes que también lo mismo, ¿no? No me creo el cambio climático, pues vas bueno, porque al paso que va esto ya veremos el futuro que te espera. Y luego hay gente que incluso defiende postulados que cree postulados porque se lo cuenta y lo ve en las redes sociales, porque este ufillo mucho está calando muchísimo a través de las redes sociales, pues se creen postulados que van en su contra. O sea, aquel que vota o que apoya propuestas que están en contra de la sanidad pública o de recortarla o favorecerla privada, en contra de la educación pública o de deteriorarla o favorecerla privada, pues hombre, habitualmente es gente que está tirando piedras sobre su propio tejado. Y luego, claro, nos encontramos también con quien incluso también se mueve porque este me cae bien. Este que me cae bien porque tiene un lenguaje directo, porque mira de él, porque cómo mola la bandera y cómo mola también la cultura de rebaño. Pero mucha gente no es que lo crea. Mucha gente por imitación sigue lo que sigue su problema. Que esto también ocurre. Si bien es cierto, y hay muchos factores, ¿no? Puedes llevar incluso a la gente a que piense que, por ejemplo, en Estados Unidos han llegado a votar en contra de intereses del tipo gente que ha votado a quien luego les puede deportar y les ha deportado. A votar a Trump. Ha pasado. Pero luego en Argentina se ve a gente que se lamenta porque este tipo está tomando medidas que hacen que los pensionistas pues, estén viendo recortados su poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es así. Si bien es cierto que también hay que contar el otro lado. También hay una juventud que no encuentra soluciones, tiene problemas y se agarra a un clavo ardiendo. Porque eso también hay que analizarlo. Es decir, hay jóvenes que ven que hay propuestas políticas que no han solucionado su problema de acceso a la vivienda, su problema de precariedad, su problema de desigualdad, que ven un futuro oscuro y evidentemente eso es un caldo de cultivo para que pues, se inclinan hacia otras propuestas. Eso está ocurriendo también. Con lo cual también eso hay que analizarlo. O sea, no cabe decir no. Esto simplemente se debe a que, bueno, pues que es una pulsión que tienen, no. Hay también gente que se agarra a esto porque considera que no está atendiendo sus necesidades. Claro, de ahí a que piensen que el que se le va a solucionar es Abascal, pues hay un trecho, ¿no? Pero eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. A mí, como tal, más que analizar estas cosas, que también, y luego para que reflexionemos, me gusta hacer propuestas. ¿De acuerdo? Me gusta transmitir eso fundamental que puedo contar aquí. Me gustaría hablar de 10 posibles revoluciones. Que nadie se asuste, que no vamos a sacar aquí ahora mismo la guillotina, aunque no habría motivos, ¿eh? Pero que nadie se asuste. Pero hay 10 posibles revoluciones que me gustaría enumerar. La primera sería ya el deseo de hacer una pequeña revolución. No estoy hablando de tomar la Zarzuela, ni la Moncloa, ni la Puerta del Sol. No. Estoy hablando de tener la inquietud de querer cambiar las cosas, que esto ya es mucho. Estamos en un tiempo en el cual hay mucha gente que está obstinada, que está, pues, conformista,
que está pensando que no hay nada que hacer. O sea, la primera pequeña revolución que se puede plantear es el deseo de cambiar las cosas. Una voluntad activa, no pasiva, no sumisa. Eso ya es muy importante. Otra pequeña revolución, ser conscientes, que hay gente que no quiere serlo, de que estamos en un tiempo en el que aumenta la desigualdad y esto nos puede llevar a un colapso en un tiempo probablemente muy lejano. Es decir, estamos en un tiempo en el cual hay gente joven que sabe que tiene enormes dificultades para acceder a una vivienda o un trabajador al mismo tiempo que la banca, hay bancos que están presentando hasta más de 10.000 millones de beneficio en un año. O fondos de inversión que están entrando y que vienen de Estados Unidos y que entran en nuestra sanidad, que entran en nuestra educación privada, que están entrando los medios de comunicación, que están entrando las energéticas. Al mismo tiempo que hay gente que no tiene ni siquiera para llegar a fin de mes. Y estamos en un tiempo en el que sí, que no se pasa el hambre que se llegó a pasar, porque hay gente que sabe lo que se pasa en la posguerra, o se lo han contado sus padres, ¿no? O sus abuelos. Pero la desigualdad es galopante. Entonces hay que ser conscientes de esto y hay que hacer lo posible por intentar combatirla. Otra pequeña revolución, ser muy conscientes de que la movilización es una de las formas de frenar esto. En el sofá hay pocos cambios que se hagan. Yo tuve la suerte de conocer a Pepe Mujica, el uruguayo, y le conocí un par de veces, una vez de dar una entrevista para la televisión, otra, pues tomé un té con él en la Embajada de Uruguay en Madrid, luego le llevé a él con su esposa, muy grande también ella, al aeropuerto de Barajas, se me quedaban dormidos en mitad de un atasco. Era tal pala de esos señores que en cada atasco madrileño, que ahí ya sabes que es un orgullo para Díaz Ayuso, que hay atascos en Madrid, ¿no? Pero los hay, se quedaban dormidos pacíficamente, ¿no? Hay otro momento en el que la primera vez que hablé con él estaba en la SER, entonces le fui a hacer una entrevista y fue por teléfono. Y me dijo, espere usted que estoy parando el tractor. Y yo creía que estaba tomando el pelo, entonces no era muy conocido. Y la verdad, esto hace mucho tiempo ya, fue la primera vez que hablé con él. Y me dijo, no. Y tenía tractor, ¿no? Pero este hombre me transmitía pues, la importancia que tiene ser conscientes de que habitualmente el poder, el sistema tal y como está montado, lo que intenta es que la gente, la clase media, la clase trabajadora, se enfrente o vea el obstáculo en quien es más pobre que él. Pues por ejemplo está ocurriendo ahora con los migrantes. Cuando la extrema derecha repite de forma machacona, por ejemplo aquí en España, que tu peligro es el migrante, lo hacen porque conviene mucho más señalar al migrante que señalar al de arriba, que señalar al Florentino Pérez, señalar al del fondo de inversión, al de la banca, etcétera, etcétera. Es así, y está acabando gente, hay mucha más gente, parece, en la opinión pública, ¿no? Más disconforme con el ocupa, con el migrante. En los medios de comunicación se señala habitualmente, y más en determinados programas, al migrante o al ocupa, que al gran poder económico que está ganando un pastizal. Que yo no tengo nada en contra de que la gente gane dinero. De lo que sí tengo, obviamente, una posición contraria es a una balanza cada vez más desequilibrada, si la hay. O sea, hay que intentar tender a equilibrar la balanza lo más posible. Equilibrada, ya sabemos que nunca va a estar. Pero, hombre, entonces, hay gente que está haciendo una estrategia de señalar al que está más abajo, no al de arriba. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el de arriba es el que pone la pasta, para que eso ocurra. Es obvio, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esto. Y es otra pequeña revolución que hay que hacer. Otra pequeña revolución que hay que hacer, que me parece muy importante, la lucha en común. Es decir, estamos en un tiempo en el cual, si uno observa como periodista, estamos en una sociedad cada vez más individualista. Es decir, una sociedad en la cual la gente cada vez, por ejemplo, consume los medios de una forma más personalista, pasando pantallas en el teléfono, en un hábito de estar en casa tirado en el sofá, y se está perdiendo esa conciencia que hace que la gente, pues, por ejemplo, creo, humildemente, actos como este, la gente se reúne, escucha, comparte ideas. La política no se hace desde arriba, la política se hace desde abajo. La comunicación, el periodismo, hay gente que se cree que el periodista es él. El periodismo es el emisor, pero sobre todo es el receptor. Sin receptor no hay periodismo. Entonces, es todo lo que se puede hacer desde los vecinos, desde asociaciones, desde colectivos, desde universidades, desde ateneos. Es más necesario que nunca. En un tiempo en el cual las élites, y hablo de las élites no solo económicas, también las políticas, tienen a los superliderados. Y es fundamental hacerlo desde abajo. Otra pequeña revolución que me parece determinante, el diálogo con los jóvenes. Cada vez más importante. Hay quien tiene este sentimiento, creo, de reaccionar y decir, estos jóvenes no tienen solución, ¿no? Estos miradores que, ¿no? Pues yo qué sé, si son de extrema derecha ahora, los chicos, o no sé qué, o miran que se han con las redes, o mira, ya no saben jugar al balón con nosotros y tal. Bueno, vale,
Habrá cosas que no compartiremos, pero hay que hablar con la gente que viene de atrás. Hay que hablar con ellos. Hay que dialogar. Es fundamental. Más determinante que nunca. El choque ahora mismo que hay es brutal. Yo creo que había diferencias entre yo que nací en el 77 y los que habían nacido, pues yo qué sé, a finales de los 60. Había diferencias, pero yo creo que son más brutales. Porque toda la revolución tecnológica, por ejemplo, lo ha cambiado todo. Pienso, ¿no? Y hay unas diferencias, pero hay que dialogar, no hay que cerrarse en banda. No hay que creer que esta gente es una generación perdida, mira, es que están todo el día con el móvil y tal, y no tienen... No, con esa gente hay que dialogar. Otra más, otra pequeña revolución pendiente, y la intentan denostar continuamente, la memoria. La memoria. Y me acuerdo cuando mi abuela Milagros, por ejemplo, me contaba cómo fueron por mi bisabuelo Jeferino para fusilarlo. Y me contaba ella, incluso bajaba la voz, todavía los años que eran, mi abuela ya murió en la pandemia. Para contarme esto, pero la memoria es fundamental. Es decir, estamos en un tiempo, por ejemplo, José María Aznar, ¿no? Yo compartí hoy en mi canal de YouTube cómo ha salido a decir esta mentira, es una mentira, no. Los españoles decidieron matarse entre ellos. Mentira cochina. Mentira cochina. Aquí hubo quien decidió dar un golpe. Y se dio un golpe por parte de fascistas españoles, pero con el apoyo de fascistas italianos y nazis alemanes. Y se dio un golpe apoyado por gente de las finanzas, por ahí estaba Marx y demás. Fue un golpe contra un gobierno que había que dar legítimo, que era el gobierno republicano. Pero se intenta transmitir permanentemente esto, ¿no? Esto de no... decidieron hacer la guerra entre hermanos. Mentira. Luego, una vez que empezó la guerra, claro que sí, que se mataron entre hermanos, por supuesto, y es dramático. Pero, vamos a ver, esto es que decidieron matarse entre ellos. Hubo un golpe. Y la historia no se debe manipular. Y hay otra clave que es fundamental. Estamos en un tiempo en el que parece que en España tiene que haber víctimas de distinto rango, ¿no? Yo, toda la solidaridad para las víctimas de ETA, con las que se estableció un enorme respeto, y me parece bien. Pero se me abren las carnes cada vez que veo cómo se mofan de las víctimas del franquismo, o cómo se naturaliza que haya propuestas políticas que tienen incluso un sueldo público, se suben a la poltrona y tienen escaño, y permanentemente, pues por ejemplo, este discurso de José María Aznar, lo que pueden hacer políticos en activo, y adulteran la realidad. Eso para las víctimas, para los familiares de víctimas, es una ofensa total. Porque hay gente en este país que sabe que mientras sus antepasados están en una cuneta, hay herederos del franquismo, en partidos fundados por franquistas, o gente con título nobiliario otorgado por la dictadura, que acumularon ganancias, riquezas, que siguen viviendo de eso, del cuento, y eso hay gente que dice, no tuve que perdonarlo. Perdonarle a gente que no ha perdonado, hay gente que traga, porque no le ha quedado más remedio. Porque no le ha quedado más remedio. Entonces, como diría otro, encima hay gente que considera que, oye, que te tienen que mear y decir que llueve. Y eso es intolerable. Entonces la memoria me parece fundamental, me parece transmitirla, me parece enormemente importante. Hay otra clave que es determinante, que es el sentido crítico. Hay gente que se cree que, bueno, pues participar en el periodismo, en la política, es simplemente meterme a mirar lo que me cuentan y ya está. No, hay que tener una actitud abierta a que no te den otro problema, es decir, a pensar por ti mismo. A que si este tío lo que me está contando dudo, busco, y te da la inquietud además de rebatir si es necesario. Hay que ser crítico incluso con el partido que te has votado, aunque le vuelvas a votar si quieres. Tú puedes decir, mira, he votado a este gobierno, por ejemplo. Pues mira, me puede parecer bien, porque yo que se va a subir las pensiones, el salario mínimo, vale. Pero me puede parecer mal que hoy sigue la ley Mordaza, han cambiado la política con el Sáhara. Estamos ahora en lo de la defensa, seguridad, que ya sabes que dicen que mejor llamarle rearme. ¿No? Entonces, como Javier Baño cuando decía que lo que se iba afuera era movilidad exterior. Entonces, así, que hablaba con la Virgen, ¿os acordáis? Hablaba con la Virgen del Rocío. Bueno, pues el sentido crítico es enormemente necesario, pero incluso con los que has votado, aunque si quieres, lo vas a votar. O sea, ¿esto de la cultura del rebaño? No. No. No debe ser así. Hay otra clave que es fundamental, que es tener inquietud y tener también el empeño de buscar. Es decir, no tener la comodidad de aquí lo que me echen y como no hay nada que hacer y tal, pues vamos a ver lo que ponen y ya. No, hay que tener inquietud por buscar la información, por ejemplo. O sea, la información, evidentemente, claro que es más incómoda probablemente informarse que dar el mando de un partido de fútbol, o ver la telenovela, o ver el chisme que me cuentan de Tao Pascual en determinado programa. Pero yo soy de los que creo que hay un tiempo para entretenerse y otro para informarse, y que informarse es un músculo que lo ejerce para participar en sociedad. ¿Y qué creéis que les conviene más a los de arriba?
y a los que tienen la sartén por el mango, y a los que a lo mejor tienen mucha porquería que ocultar. Que la gente lo sepa o que la gente esté de otra cosa. ¿Qué crees que les conviene más? Que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa es lo primero para intentar cambiarlo y para rebelarse contra ello. Y rebelarse, ya digo que no estoy hablando de poner la guillotina, que quién sabe, oye. No estoy hablando de eso, ¿vale? No digo porque no lo vamos a ver. Pero sí estoy diciendo que evidentemente hay que saber, y no hay un tiempo, por supuesto que debe haber un tiempo para el entretenimiento. Tampoco aquí la gente no se ve todos aquí amarrados de la vida, ¿no? Pitufos gruñones, ese tipo de gente. No, en absoluto. Pero tampoco gente desinformada, pues gente que, bueno, que pasa de todo y que es lo que mejor que ríe. Y diré también algo que me parece una pequeña revolución, que es determinante y es transmitirlo, ¿no? Que es que hay que vivir la vida. Yo os doy el consejo de que viváis la vida. Mucha gente habitualmente mayor con la que hablas en la recta final te cuentan y se lamentan del tiempo que han ocupado en trabajar demasiado, en hablar menos con sus hijos y sus nietos. Y se les ha ido a muchos, ojo, los hay que no han tenido más remedio, porque para llevar un corrusco a casa no había más remedio. Pero también hay mucha gente que, pudiendo haber vivido de otra manera, se lamenta en la recta final de no haber dedicado más tiempo pues, a reírse más, a viajar más, a leer más, a dialogar más, a vivir de otra manera, que la vida no es solo trabajo. Pues esto yo creo que también hay que valorarlo, ¿no? Incluso celebrar la vida. Estamos aquí, afortunadamente, bueno, pues estamos aquí en esta charla, ahora vais a poder preguntar, bueno, esto debéis saber, por cierto, que no siempre se pudo hacer en España. Hay gente que aquí ha vivido cuando no se podía hacer este tipo de cosas. Porque por mucho que la vasca se suele mucho el montón de la calle, se sube un caballo, somos la España que madruga. No, eres la España que mendruga. Y como un día se le escapó decir a uno ahí, delante de Iván Espinosa y de Filadero, uno de Rodrigo Rato, que hablaba de economista intelectual, pero somos herederos del franquismo. Es de las pocas verdades que han dicho, como tal. ¿O acaso no sabemos que en España el franquismo sigue presente? Porque si hay unos franquistones, vamos. Es así, hay gente, incluso hay gente, sabemos que en este país, pues primero se llevó esa decepción, pero algunos siguen encantados. De que, bueno, pues Franco era el caudillo y parecía que nunca iba a morir y seguía a los herederos, ¿no? Pero bueno, pues Franco ya. Pero es que luego creían que el testigo lo había recibido Juan Carlos I de Borbón, que luego pasó a ser el rey campechano que trajo la democracia. Se les ha disuelto como un azucarillo, un golfo, un corrupto. O sea, estos valores que decían, el franquismo es firmeza, rectitud y hacer pantar. Para cada corona, ¿no? Franquismo hubo gente que robó, pero a manos llenas. Porque era la pasta para ellos y para repartírsela. Y el capitalismo de amiguetes funcionó a casocorro. Y el mangoneo de los favores y el tipo de estar en la familia funcionó, vamos. Y el ahora que llaman rey emérito o decrépito, o lo que queréis llamar, que se ha llevado a Froilán a seguir la saga, parece ser, ¿no? Hay quien desearía que Froilán fuera el heredero. Sería Froilán el breve. Yo creo que se lo debería todo. Bueno, pues es que hay gente que tenía esa... Entonces ahora andan, pues hay gente que andaba por ahí un tanto confusa, de Franco al campechano, y ahora han encontrado su representante en Abascal, Santiago, también conocido como Santiago. En su expediente laboral uno encuentra pues, grandes andanzas con el chiquito que le puso Esperanza Aguirre por no dar palo al agua. Pero es lo que hay, es decir, estamos en un tiempo en el cual te pueden mentir a la cara y ya está. Estamos en la tierra de Cospedal, como bien sabéis, acaba de comparecer en el Congreso. Van a decirnos que la producción no existió, la caja de tampoco. Hay grabaciones de ella diciendo, con Villarejo otra vez, os dais cuenta, ¿no? Villarejo, de Cospedal a García Ferreras. La izquierda periodística y Cospedal. ¿Qué les une? La mierda. Por ejemplo, Villarejo. Es decir, el trabajo sucio, bueno, pues Cospedal salía diciendo, ¿no? La libretita, esta que tiene, ¿no? Bárcenas, esto es nada, que no sabe, bueno, la verdad, que tiene linda, y dice, no, hay que eliminarlo, sí, por supuesto. Está ahí, dice, no, que eso que no soy yo. Pero da igual, estamos en el país en el que andan buscando que es en el punto Rajoy, que no saben, o sea, que también le han preguntado. Bueno, pues es todo así, el panorama así. Como dice en mi pueblo, que está cerca de Zaragoza, rite, pero es así lo que ocurre. Y voy a ir terminando. Hay una forma de hacer periodismo. Yo tuve la suerte de trabajar con Iñaki Gabilondo bastantes años en la noche, eran horarios muy duros.
Y era una persona enormemente exigente, ¿no? Eso te marca de por vida porque la forma de trabajar era pues, tener seguro lo que contabas, ¿no? Y quiero reivindicar ese oficio. Estamos en un tiempo en el cual hay pues, esto, que si el Hito Kives, que si el INDA, que si el otro, el de la moto. La información es un oficio. O sea, venimos, por ejemplo, de La Dana, que salía que Jiménez, ahí diciendo, no, hay muchos muertos, muchos en Twitter y demás, ¿no? No es lo mismo hablar de ovnis que hablar de información y de una tragedia, no lo yo. Yo probablemente, si me piden hacer un programa de ovnis, de misterio, pues no sabré poner así la voz y tal, y no sé cómo explicar, ¿no? Y no cuento estas historias también como Iker, las cosas como son. Pero cuidado que la cosa es contar historias de misterio y otra es trabajar la información y las fuentes. Y yo me puedo equivocar gravemente mañana. Por ahora, creo que errores graves no creo, por ahora no ha habido, pero lo puedo hacer mañana. Pero claro, yo reivindico el oficio, es decir, esto no es ciencia difusa. O sea, primero, no es solamente el título del diario, que también, sino son los años de, pues mi abuelo lo decía, ¿no? En la obra, pues uno empieza, pues para amasar el generante, pero yo no te digo nada para poner tabiqueros, para poner los tochos, para encofrar, para darle yeso, para alicatar. Esto es así. El servicio del periodismo es un oficio, es un oficio. Y defiendo el título porque aprendí en la carrera. No sé por qué en este país parece que, pues, evidentemente, para ejercer la arquitectura, pues, oye, se respeta el título del arquitecto, o para ejercer la sanidad, pues parece que el periodismo puede hacer cualquiera. Que, oye, yo no estoy en contra de que haya gente que no tiene el título y ejerza el periodismo, pero yo defiendo el título porque a mí el título me sirvió y mucho. Y defiendo la universidad, y defiendo el conocimiento, y los estudios, lo defiendo. Pero defiendo también mucho el oficio, que todo el mundo no valemos para todo. Y el periodismo es un oficio muy serio, muy serio. Como tal, en estos tiempos de intrusismo, de bulos, de manipulaciones, hay que defenderlo. Dicho esto, hay gente, pues sí, hay gente muy chula. Y termino hablando brevemente, un poco a modo de epílogo de los dos libros, ¿no? El precio de la verdad es un libro que habla de cómo está el tiempo que vivimos en un conflicto que no nos cuentan, porque habitualmente se habla, pues, por ejemplo, del Oriente Próximo, desde aquí recuerdo al pueblo palestino, que está siendo masacrado de forma continua, es indecente. Y hay otro tipo de conflicto más soterrado, que no tiene proyectiles, que es la manipulación, que está permanentemente siendo bombardeada a la gente y está llegando a través de sus móviles, a través de los medios de comunicación, donde a veces falta independencia, etc., ¿no? Y el precio de la verdad me parece un libro muy interesante. Es el libro más maldito que he hecho porque es el libro con el que menos entrevistas me han hecho, porque es un libro crítico con el sector, cuenta con pelos y señales de lo que ocurre, con el dinero, con los medios, con las manipulaciones, con el poder de quién tiene el poder y le sale por el mando en el tema del periodismo. Entonces es el libro con el que menos entrevistas me han hecho. Porque toca, como diría, ¿sabes esto el dentista que toca el nervio ahí? Pues toca el nervio, ¿no? Pero había que hacerlo. Además, me pidió un momento en el que me apetecía hacerlo y ahí está, para siempre. Y es un libro que salimos. Creo que es el mejor libro que he escrito, es el más valiente sin duda. Yo creía que no volvería a trabajar en esto después de este libro, pero mira, parece ser, tiene pinta de que quién sabe, ¿no? Aún así yo sigo conmigo, en el canal de YouTube y tal, yo busco la rechura de la. Y La Conjura es un libro que reivindico porque es un libro que, si os contaran que, por ejemplo, en este país, para que se formara pues, un gobierno como el que hay ahora, hubo amenazas de muerte, porque las hubo gente que tuvo que cambiar de casa, hubo gente que tuvo que cambiar de teléfono, hubo gente a la que le hicieron pintadas en su localidad, tuvo que dormir en otro sitio. Todo esto ocurrió mientras se intentaba formar un gobierno. Esto no se contó, está en La Conjura, y no tuvo, es un libro que tiene un enorme valor, porque yo me reuní con los protagonistas de la formación de ese gobierno, tomé nota, me dejaron hacerlo, hice una reconstrucción a modo de thriller político, creo que tiene una enorme tensión el libro, pero ocurrió que justo entregué el libro y estado de alarma. Entonces, vivió la actualidad. No estábamos todos para hablar de la formación del gobierno, que era la gran noticia, pasamos a hablar de la pandemia. Entonces, es un libro del que no se habló tanto como creo que merece, pero es un libro que quien lo lea no lo deja indiferente, porque es una especie de ver la mafia que opera en este país reflejada en la formación de un gobierno y cómo se intenta que no se forme ese gobierno. Eso es La Conjura y creo que es la sinopsis que puedo hacer. Y termino agradecido porque estéis aquí. Os animo a que, pues eso, si hay un programa de televisión, que sigáis el programa.
Estamos en el canal de YouTube, estamos en las redes y sobre todo estamos deseando tener salud, que la salud continúe, que Virgencita, que no como estamos al menos. Y muy agradecido. Y si podéis, pues os animo a que compréis el libro, que para eso también hacemos estas charlas, ¿no? Como diría mi madre, por ejemplo, háblanos y yo les compré el libro. Hay otra frase que esta es de otro libro, que dijo el gran Byron, me dijo, comprad el libro, aunque no lo leáis, no que lo leáis, pero compradlo. Y muchas gracias, de verdad, a la Universidad Popular, a Paco por haberme traído aquí, y gracias por estar. Muchísimas gracias. Y ahora hacemos un turno de preguntas concisas, ¿de acuerdo? O si Alba en alto también. ¿Preguntas? Es una pregunta. Concisas, sí, muy concisas, por favor. Bueno, me levanto. Sí. Primero, gracias. Gracias por todo. Mi pregunta Si alguien puede ponerse con uno de los libros, estupendo, y ya vamos haciendo, quien quiera ya ir comprando el libro para luego hacer la fila rápido, porque luego pierdo el tren, si no. Venga, sí. Muy bien. A ver, a mí me sorprende cómo, bueno, todos sabemos que en este país hay tendencias de periódicos que son más vinculados, esto ha existido de siempre. Pero a mí me sorprende mucho cómo en este país, en cualquier cuestión laboral, cirujano, médico, carpintero, cuidador de cerdo, como lo he dicho, si hay un intrusismo, enseguida da la percepción de que hay gente que dice, oye, esto es nuestro trabajo, usted no se meta aquí. ¿Por qué en periodismo se permite que haya gente que ensucie de una manera la información y que no haya determinados periodistas, que todos sabemos los que no digan esto no se puede permitir? No se puede permitir que haya gente malinformando y diciendo las cosas que dicen. Ya respondo, ¿te parece? Sí, gracias. Vamos a ver, se dice, habitualmente sí se dice quien ejerce mal. Lo que pasa es que los mecanismos que hay hacen, primero, hay medios de comunicación que lo que hacen es sentar en la mesa precisamente a aquel que va a manipular en su beneficio. Eso es así, o sea, puede ocurrir que haya un periodista decente que no tiene trabajo y sin embargo ponen a otro que miente, pero porque sabe que miente a favor de obra, y eso interesa, ¿no? Eso por una parte. Por otra, yo sí creo que con la enorme peligrosidad que supone hoy en día de los bulos, creo que debería haber estamentos judiciales creados, equipos judiciales creados especialmente para esto y que tuvieran agilidad. Es decir, la justicia es una justicia en este país viejuna en algunos aspectos y uno de ellos es este. Es decir, es un aspecto en el cual creo que deberíamos operar con mayor celeridad y contundencia. O sea, puede haber gente que lance bulos, que se enriquezca, incluso que llegue a eurodiputado, me acuerdo con el tal Alvise, y a lo que la justicia puede actuar habitualmente opera tarde, con respuestas, a mi modo de ver, muy blanditas, y se puede demostrar que mentir es un negocio. Eso está ocurriendo. Eso pasa. Entonces yo creo que debería ir más en la línea, creo yo, debería haber una acción judicial más acorde al tiempo que vivimos y debería también llevar a que los medios de comunicación se plantearan también en algunos casos lo que hacen. Pero a veces conviene más el que miente a favor de obra que el que dice la verdad y puede, pues, inquietar a los poderosos. Eso ocurre. Venga, otra pregunta. Quisiera, porque a lo que ha dicho él, si hay intrusismo, hay médicos que recetan homeopatía y las farmacias venden homeopatía, que es agua con azúcar. Por tanto, sí existe en otras profesiones la misma mierda. Sí, pero creo que se combate más. Yo creo que hay un periodismo que todo se combate. Vale, pero no hagamos debate que si no esto no acaba nunca. Orden. Aquí vamos a ordenar esto un poco, que si no esto acaba siendo un galimatías. Pregunta concisa y yo respondo, ¿de acuerdo? Venga, ¿quién pregunta? Venga, usted. Venga. Silencio, por favor, venga, silencio. Shh, venga. Me llamo Jesús, como su abuelo. Y como el nazareno, sí. Le voy a hacer una pregunta, pero me dijeron que había que dar las preguntas escritas. Sí, venga, vamos a por ello. Quería preguntar si cree, va un poco encargada con la misma problema, si cree que existen los pseudomedios y deberían ser cerrados y qué criterios se pueden llevar. Creo que lo ha respondido, pero me gustaría... Sí, yo lo respondo. A ver, pseudomedio puede ser perfectamente una publicación que está creada para manipular y ganar dinero con ello, por ejemplo, y esto está ocurriendo, lo cuento en el libro,
Hay prácticas que están ensayadísimas, por ejemplo, en Estados Unidos. En la llegada al poder de Donald Trump, que tanto se está comentando ahora, en la estrategia que se diseñó, que por ejemplo hubo gente como Bannon y demás, que luego han trabajado para la extrema derecha también en Europa, una de las medidas que se hizo fue crear publicaciones directamente para manipular y para soltar mentiras. De manera que incluso la mentira es más atractiva que la verdad. Hay gente que se siente más atraída, les pondré un ejemplo, hay gente que siente más atracción por ese programa que le está contando que hay muchos muertos en Bonaire, se siente más atraído por ese programa, cuidado, porque este nos está contando que hay muchos muertos en Bonaire y otros lo ocultan. Entonces, claro, hace que lo veas más. No solo eso, sino que te lleva al hecho de decir, cuidado, mira, este se atreve a contarlo y los otros no. El bulo puede ser atractivo, por eso es enormemente peligroso. Y en los pseudomedios de los que habla, evidentemente hay publicaciones que están creadas directamente para ser financiadas y están financiadas, reciben pasta para mentir a favor de obra, a favor de tal o cual interés. Hay formatos incluso también que están llenos de mentiras y que permanecen ahí. A mi modo de ver, porque la justicia no funciona. Uno de los lastres de este país es que la justicia no funciona como debiera. No es que lo diga yo, lo dicen informes europeos, sólidos y de prestigio. Si se actuara de forma contundente y justa, hay medios que han mentido. Yo mismo, que soy una cosa así de pequeñita, a mí me han puesto en portada mintiendo, pero en portada de periódicos de tirada nacional de los más importantes, mintiendo, pero mintiendo burdamente. En portada, Victorilla de Ágreda. ¿Por qué? Porque convenía derribarme. Y lo hacen, y hay medios que están creados para eso. Yo, por ejemplo, viví, os hablaba antes de cómo me quitaron de las mañanas de 4. Conforme el programa fue subiendo, yo veía cómo en medios digitales determinados, curiosamente, solía coincidir con contertulios del programa de Ferreras, que empezaron a escribir artículos en los cuales soltaban bulos sobre mí, y me ponían a parir. Llegó un momento en el cual era casi cada día publicaban un bulo sobre mí, en algún medio de estos digitales. Eso llegó a ocurrir. Eso es una gota malaya, que son campañas de desprestigio, orquestadas, en medios que están para eso. Y hay gabinetes de prensa en empresas, por ejemplo periodísticas, que se dedican a eso, a esparcir esa mierda para dañar y erosionar al rival. ¿Me he explicado? Entonces, por supuesto que existe. No es que existan los pseudomedios, que también. Existe el pseudoperiodismo. Existen mafias y métodos mafiosos en el periodismo. Y capos. Eso es lo que hay. ¿Habría que? Los youtubers. Y por cerrar, habría que cerrar cualquier medio donde se compartieran mentiras a cascoporro. Ya sea YouTube o sea lo que sea. Pues hay gente que está recibiendo, youtubers que reciban dinero público, pero no conozco para quien tenga un canal de YouTube. Lo habrá, ¿eh? De hecho, hay partidos políticos que están financiando. Por ejemplo, salió publicado el Vox, era el partido que más dinero puso en campaña de YouTube y demás. No. Si nos ponemos a cerrar, a mí es que a veces se criminaliza las redes, insisto. Hay gentuza en las redes y fuera de las redes. Y en la historia ha habido gentuza de siempre. Habrá fondos con más gentuza, o menos, pero la gentuza, por desgracia, está entre nosotros y bien que lo sabemos, ¿no? Ayer, por ejemplo, Jiménez Los Santos, un ministro dice que tiene cáncer. ¿Se puede ser tan miserable que empezar la mañana a 7 de la mañana de una semana, de un lunes, y empezar a decir que el cáncer lo tiene en la moral, que lo hace para dar penita? Pues ahí sigue el tío. Y Los Santos recibe financiación de empresas privadas importantísimas y públicas, y poderes públicos. Pues ahí sigue. Y no está, y también está en YouTube, pero no solo en YouTube, como usted bien sabe, por ejemplo. Venga, otra pregunta. Yo a raíz de esto quiero añadir, tirando para casa, que el principal cáncer, o uno de los principales cánceres que tiene la ciencia, son los pseudomedios de la ciencia, las revistas depredadoras, que están haciendo mucho daño a la investigación seria. Y que no solo pasa en el periodismo, en la ciencia de la investigación también tenemos, eso sí me acuerdo, esas revistas que venden mierda, que está todo contaminado. ¿Alguna pregunta, Sara? Al señor. Venga, pregunta, breve. Vamos a por ello. ¿Quién pregunta? Sí, ahí, venga, usted. Es cambiar de tercio. Venga, cambia. ¿Todo es publicable? ¿Todo es publicable? Me refiero al libro este del que ha matado a sus hijos, que un juez ha intentado que no saliera gracias a la mujer y sin embargo el juez ha dicho que para adelante. Sí, pero ahora mismo de momento han dicho que... A ver, es un debate muy interesante. Desde mi punto de vista, a ver, de entrada todo no se publica. Como usted bien sabe, y he puesto ejemplos aquí. A mí me intentaron vetar un libro porque había una parte en la que hablaba de la
fortuna del rey emérito y de su corrupción, el libro al final se publicó, pero porque dije, se quería quitar ese capítulo, yo dije que o se publicaba todo el libro o no se publicaba el libro. Así, publicaron el libro, pero ya no publiqué más en la editorial. Entonces, y luego, a la hora de establecer aspectos a tener en cuenta en la deontología periodística, pues por supuesto que hay un respeto a cuestiones relacionadas con no vulnerar derechos de personas, gente que se puede ver perjudicada, pero esto ocurre también con cualquier tragedia, a veces se pierde la sensibilidad y el respeto que hay que tener a las víctimas. Es un debate muy amplio. En este caso concreto había que verlo de forma más pormenorizada, no voy a entrar al fondo porque no me lo he estudiado bien, honestamente. Me viene también muy bien para hacer algo que creo que Iñaki Gabilondo, por ejemplo, me invitaba a decir. Si no sabemos de todo, no tenemos por qué opinar de todo. Es un caso que yo debería estudiar y sobre todo leer el libro, que no lo he leído. Sin leer el libro yo creo que sería un puñado si me pusiera a opinar, creo. Debería leer el libro, creo. Y entonces ya diría. ¿De acuerdo? Es lo que ¿Alguna pregunta más? Aquí, ¿hay alguna pregunta del pasillo? Pasen ustedes, pasen y vean. La entrada es igual, ¿eh? De hecho hay algún asiento por ahí que se pueden sentar, ¿eh? Los últimos serán los primeros. Venga. Siento que se hayan quedado fuera, ¿eh? No sabía que íbamos a tener tanto éxito. ¿Podría decir si puedes dejar televisión? Esa pregunta no estoy autorizado para decirla. No, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Cuándo? ¿Quieres saber cuándo? ¿En la hora también? No lo sé ni yo. Mírale cómo ha entrado, está venido al grano, aquí a lo que vamos, ha venido al grano. Al grano, no es oficial, pero tiene pinta de que sí. De allí vengo, he tenido que levantarme, correr a un tren para estar aquí con ustedes. Yo debería estar preparando un programa de televisión, pero tenía un compromiso con Albacete y aquí estamos en Albacete. Dicho esto, antes saben ustedes que yo... Dicho, compre dos, que están han de saber ustedes, pues si contribuye a que compren el libro. Hoy me levanto a las 5 de la mañana para prepararlo del YouTube, luego ir a preparar otra cosa que estamos preparando. Y me iré de aquí, llegaré a casa a las 12 y me tengo que volver a levantar a las 5. Si quiero que tengan ustedes lo de YouTube, que ya veremos si ya estoy mayor. Ahí tienes una pregunta. 48 años ya, sí. Una condena que hay en España que se llama pena de telediario, ¿cómo podríamos evitarlo? Cuando a alguien le destrozan la vida medios de comunicación y luego no era verdad. Hay campañas de desprestigio, sin duda. Tenemos por una parte que no se respeta la presunción de inocencia, pero por otra también hay una reflexión que yo haría, esto por supuesto que habría que hacerlo y si la justicia funcionara como funciona, que repito, no funciona como debiera. En este país hay un sesgo franquista, conservador en la judicatura, está ahí un sesgo. No digo que toda la justicia sea franquista, no digo eso ni muchísimo menos, ¿eh? Digo que una transición en la justicia se hizo de aquella manera y que luego hay determinados jueces con un sesgo y una mayoría que está ahí, hay unos juristas conservadora y demás, ¿no? Pero voy a lo que voy. A mí me preocupa enormemente a que yo ahora les pregunto a ustedes si está Granados en la cárcel, si está Ignacio González, si está López Viejo, a que no se acuerdan ya quién está en la cárcel y quién no. ¿A que no? Es el juego del trilero. Hay varios métodos con los que se juega, ¿no? Por ejemplo, cuando Cospedal comparece y dice, hoy me han entrevistado Kiko Aznar en la SER, en Albacete, y me lo preguntáis, lo he dicho, cuando Cospedal sale y miente ahí, primero miente de esa manera porque sabe que hay una parroquia suya que se lo va a creer, o que da igual lo que diga, van a decir, con María Dolores, es la mejor. Eso una. Otra, como ha pasado el tiempo, hay gente que ya no se aclara, hay gente que ya dice, pues igual no hubo corrupción verdaderamente, y no hubo Javier y demás, ¿no? Y Mariano Rajoy es el mejor, no es M. Rajoy, es el mejor Rajoy, por ejemplo, ¿no? Juegan con eso, pero uno de los juegos de trileros que se hace es esto de la pena del telediario, ¿no? Le damos un paseo, incluso a veces hasta llegan como mucho a la prisión preventiva. Y luego el juicio, porque aquí está habiendo juicios que se están celebrando hasta una década y más después. Luego ya con lo que supone, pues eso, las rebajas por las dilaciones indebidas y demás, ¿sabes? Entonces a veces se hace también esto, ¿no? La justicia en este país tiene mucho que mejorar. Y una de las cosas es este juego del trilero que parezca, como salió unos días en el telediario, y, ¿saben? Fue el escándalo mediático, ya. Pero estamos esperando el juicio. Usted sabe que, por ejemplo, estamos todavía esperando el juicio a Granados. No tenemos tiempo ya. Granados es un colaborador que yo tenía en la tele un día. Es un día que dijeron,
Lo cuento rápidamente, me gusta siempre contarlo. Un día yo iba a empezar el programa, ¿no? Y me dijeron, como no llevo guión, me dijeron por el pinganillo, han pillado otro del PP con dinero en Suiza. Pues dime el nombre, se llamaba López Viejo. Venga, pues empiezo por ahí. Y yo di la noticia a última hora, entonces tenía al lado a Granados. Entonces empezamos a preguntarle, la pregunta fue, porque era campechano, porque hay una cosa a veces del corrupto español que es campechano. Este era campechano, era muy campechano Granados. Es que si parece corrupto no lo pilla. Entonces, la historia está, yo me dio por preguntar, pero tú Granados no tendrás también el dinero en Suiza. Entonces yo, claro, el tío no me dijo contundentemente no. Yo miré así, puso, el tío miró así como por encima de las gafas, puso el morro así como de topillo, y yo olí la sangre, claro. Y dije, ¿pero lo tienes o no lo tienes? Entonces ya dijo, sí, hombre, sí, o algo así. O no, no, hombre, no, no sé qué. No, primero dijo, sí, hombre, sí. La primera que dijo, sí, hombre, sí. Pero bueno, ¿lo tienes o no lo tienes? La respuesta fue, vamos, le dije, le he pillado a este. Te juro que fue rarísima, pues sí, hombre, sí. Tal. Y luego ya dijo, no, tal. Al tiempo tenía que volver al programa una mañana y me dijeron, no viene Granados hoy al programa. Y eso lo ha detenido la Guardia Civil. Se lo llevaron a la cárcel que había, ese día hicimos el récord de audiencia. Porque teníamos las imágenes de él inaugurando la cárcel en la que lo habían metido. La cárcel de Extremera, parecía con Alfredo Pérez Rubalcaba, que para descanse, inaugurando la cárcel en la que lo habían metido preso. Tuvo, pero ya está fuera. Está fuera y haciendo negocios. Y no le han hecho juicio todavía. Pena el telediario, sí, pero ya está. Pena, penita, pena. Menuda pena me da a mí la pena el telediario de Granados. En este tiempo, pues vamos a ver lo que va a pasar. Pero muy probablemente, pues, esto está ocurriendo en este país. Pero la gente es otra cosa, pues yo qué sé, verá esta noche, ¿qué tenemos esta noche? A ver, Italia. Y ya está, aquí saben perfectamente que el pueblo está cómodo más bien y tal. Y los chavales también, porque bueno, pues tienen ahí los padres que les echan una mano y tal. No digo en general, pero hay una sociedad que, bueno, está más tranquila que hace unos. Ustedes saben que hace unos años la sociedad estaba más inquieta. Y antes de esos años lo que estaba era bajo una dictadura y acojonadita, también, ¿no? Pero ahora no hay una especie de, ¿no? Hay una especie de paz peligrosa. A mi modo de ver, Yo tenía un comentario. Y viva la paz, pero cuidado, una cosa es la paz y otra cosa es el adoctrinamiento y la sumisión. ¡Peligrosa la sumisión! Venga, vamos terminando. Yo tenía un comentario. Sí. Cuando has empezado con las recomendaciones que has dicho de ser crítico, la revolución y todo eso, claro, yo no sé si esto es Pablo Castellano lo que voy a decir, pero claro, la actitud que tenían los universitarios en la universidad en los años 70 contra el franquismo y la revolución no es lo que yo veo en el 2025. En 2025 veo ausencia de crítica, sumisión total al régimen, generador, como has dicho tú, tontos con carrera o con... Sí, también. Entonces, claro, Incluso la los estudios universidad, también, ¿sabes? al día de hoy, no veo eso que dices tú de generar revoluciones. ¿Qué hacemos? Claro, por eso animo a eso. Dicho de una forma pacífica, insisto, la primera revolución creo yo que es intelectual, cívica y de querer hacer cosas. ¿Me explico? Pero sí, pues ¿qué hacemos? Yo creo que intento hacer un esfuerzo para que la gente lea, se informe y se ponga las pilas. Mucho más no puedo hacer, ¿eh? No soy ningún coach, soy un observador de la realidad y poco más, ¿de acuerdo? Ni soy Yados ni nada de esto, ¿vale? Ni siquiera soy de Elías ¿cómo se llama? No, como el taller aquel que sale. ¿Cómo Cuidado, en España acabó el yerno del rey en la cárcel? ¿Qué se movió ahí, no? Porque incluso yo, familiares míos, lo primero que me dijeron que eso era vergonzoso, que el yerno del rey acabara en la cárcel, porque al fin y al cabo solamente se había llevado dinero público. No, se llevó público y privado. ¿De dónde? Sí, lo que pasa es que con lo que pasó con Urdangarín es el donde fueres haz lo que vienes. Urdangarín no, pero Urdangarín fue siguió la saga. Urdangarín continuó la saga de lo que ahí se cocía. Eso es así, o sea, Juan Carlos I ha sido un comisionista, Juan Carlos I ha sido una persona que conseguía favores económicos, pues esto, con la llamada telefónica y con el ser campechano y demás, y Urdangarín no fue un emprendedor autónomo. Urdangarín formaba parte de un plan. Sería interesante saber, por ejemplo, a qué se está dedicando Froilán. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿A qué se dedica realmente? Pero más allá de esto, insisto, Urdangarín, hay una entrevista que creo que vamos a dar este fin de semana con el superinspector de Hacienda de este país, que es Raúl Murillo, que es el inspector que destapó esto.
O que, por ejemplo, ha destapado de Aldama, que acaba en todo lo de Ábalos y demás. Raúl Burillo, colaborador también de mis programas de televisión, me ha dado una entrevista este fin de semana, tenemos previsto dar una en el canal de YouTube, os animo a que la veáis, y me habla precisamente de esto que ha preguntado usted. Le diré únicamente como avance que él cree que lo de Algarín, pues esto de pagó el pato. Y lo dice el inspector de Hacienda que tiró del hilo y se atrevió a investigar eso, Así le fue también. De hecho, sabéis que lo último que ha aparecido es que por investigar lo de Aldama y tal le pusieron espías, les pusieron un seguimiento para ver si le destrozaban la vida para que no se atreviera a sacar lo otro. Esto pasaba, Bueno, pues la última información que has tenido es que él también va a hacer el Ramadán con Sí, con seguro. Le veo pasando hambre yo a Frida. Venga, y la última, ¿os parece? Que si ha desaparecido la cultura del esfuerzo. Yo he trabajado mucho antes de conseguir ser maestro. Yo soy docente de la escuela y antes pues trabajé cogiendo champiñón, haciendo zapatos, en el campo, bueno, he trabajado en todo y de ahí viene el tema que comentaba el compañero, que al desaparecer la cultura del esfuerzo, los universitarios ahora llegan a la universidad y papá paga todo y el esfuerzo desaparece y por eso se muestra el aborregamiento que existe o del que estáis comentando. Esa es mi percepción. Sí, a ver, antes de nada voy a hacer alguna foto que luego se la mando a mi madre y la hago enormemente feliz. Hay un lleno absoluto, ¿no? Sí, no, mi madre me va a preguntar enseguida, ¿qué tal Jesús? ¿Hay mucha gente? La pobre. Entonces, a ver, a lo que voy. A ver, es evidente, sabemos perfectamente, a veces hay cosas que se repiten en los lugares, por ejemplo, los catequismos, el mamoneo, ¿no? Que diría Rosero, veo mamoneo. Esto está a la orden del día, el catequismo es intrínseco en la sociedad española, los caciques, y esta forma también de primar aquel que no solamente no es que se premia al que está más preparado, habitualmente se premia al que está al lado del que tiene el poder, porque no le lleva la contraria, porque sabe que le va a ser dócil, porque sabe que lo puede utilizar, porque puede haber un intercambio de favores, porque puede ser un correo idile. Esto sabemos que ocurre. Es decir, esta pregunta que me estás haciendo yo te la estoy respondiendo, pero sé que tú sabes la respuesta igual que yo.